¿Alguna vez te has preguntado si estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Has sentido en tu corazón que algo grande está por suceder? Hoy vamos a hablar de algo que ha inquietado a la humanidad durante siglos, algo que el mismo Jesucristo nos reveló con amor y claridad para prepararnos. Las 7 señales bíblicas del Apocalipsis que anuncian el fin de los tiempos. Antes de comenzar este viaje espiritual tan importante, te invito a que te suscribas al canal Alma Viva, porque aquí encontrarás contenido que nutre tu espíritu y fortalece tu fe. No olvides darle like a este video si te está gustando y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo, porque estas verdades no son solo para nosotros, sino para todos aquellos que buscan estar preparados para el regreso del Señor. Las palabras que escucharás hoy no son invenciones humanas, ni teorías sin fundamento. Son las mismas palabras que nuestro Salvador pronunció cuando sus discípulos le preguntaron sobre las señales de su venida y del fin del mundo. Imagina ese momento sagrado cuando Jesús estaba sentado con sus discípulos en el Monte de los Olivos, mirando hacia el templo de Jerusalén. Ellos, llenos de curiosidad y quizás algo de temor, se acercaron a él en privado y le preguntaron: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Y Jesús, en su infinita misericordia y sabiduría, no los dejó en la oscuridad, no los abandonó a la incertidumbre, sino que les respondió con detalles precisos, con señales claras, que podrían reconocer. Estas señales no fueron dadas para llenarnos de miedo, sino para mantenernos vigilantes, preparados y firmes en la fe. Como dice el libro de Apocalipsis, en su primer capítulo, versículo 3, «Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca». Así que, abre tu corazón, porque lo que estás por escuchar podría cambiar tu perspectiva sobre el mundo en el que vivimos y sobre tu propia relación con Dios. La primera señal que Jesús mencionó es quizás una de las más engañosas y peligrosas, porque no viene con violencia física, sino con mentiras disfrazadas de verdad. Jesús dijo claramente en Mateo capítulo 24, versículo 5, «Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, en yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Piensa en la gravedad de estas palabras. No habló de 1 o 2 impostores, sino de muchos que vendrían proclamándose a sí mismos como el Mesías, como el Salvador. Y lo más preocupante es que Jesús advirtió que estos falsos maestros y falsos cristos lograrían engañar a muchas personas. En nuestros días, esta profecía se ha cumplido de manera alarmante. Han surgido líderes en diferentes partes del mundo que aseguran ser la reencarnación de Cristo, que dicen tener revelaciones especiales, o que prometen salvación fuera de la verdadera palabra de Dios. Algunos de estos engañadores han reunido miles, incluso millones de seguidores que los veneran como si fueran divinidades. Pero la Escritura nos advierte con claridad en cuando Cristo regrese verdaderamente, no habrá duda alguna. El apóstol Juan nos dice que todo ojo le verá, y será un evento glorioso, repentino y visible para toda la humanidad. No necesitaremos que alguien nos diga, «Miren, aquí está el Cristo», o «allí está», porque su venida será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Esta primera señal nos llama a estar arraigados en la palabra de Dios, a conocer las Escrituras profundamente, para no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Nos recuerda que la verdad está en la Biblia, no en maestros carismáticos que tuercen las Escrituras para su propia conveniencia. La segunda señal que Jesús nos reveló habla de tiempos de gran tribulación y conflicto entre las naciones. En Mateo 24, versículo 6,
El Señor dijo, «Han y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Aquí Jesús nos está preparando para una realidad donde la paz será esquiva, donde las naciones se levantarán unas contra otras en conflictos cada vez más frecuentes e intensos. Continuó diciendo en el versículo 7, «Han porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». A lo largo de la historia humana, siempre han existido guerras. Es cierto, pero lo que hace especial esta señal es la intensidad, la frecuencia y el alcance global de estos conflictos. En nuestros días, vemos cómo esta profecía se cumple ante nuestros ojos. Las tensiones internacionales están en su punto más alto. Los conflictos armados se multiplican, y cada región del mundo parece estar en alerta. El libro de Apocalipsis describe esta realidad de manera simbólica, con un jinete montado en un caballo bermejo, al cual le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se matasen unos a otros. Este jinete representa la guerra y el derramamiento de sangre que caracterizará los últimos tiempos. Pero nota algo muy importante en las palabras de Jesús. Él nos dice, «Mirad que no os turbéis». No debemos permitir que el miedo nos paralice o que la ansiedad nos robe la paz. Estas guerras y rumores de guerra son señales, no el fin en sí mismo. Son como los dolores de parto que anuncian que algo nuevo está por nacer. Cada conflicto, cada tensión internacional, cada noticia de guerra es un recordatorio de que nuestro mundo temporal se acerca a su culminación y que debemos mantenernos firmes en nuestra fe. La pregunta no es si habrá guerras, sino si estaremos preparados espiritualmente cuando estas cosas sucedan. La tercera señal nos habla de la forma en que la misma tierra gemirá bajo el peso del pecado y del juicio venidero. Jesús mencionó específicamente en Mateo 24, versículo 7, que habría hambres y pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Lucas, en su Evangelio, capítulo 21, versículo 1, registró estas mismas palabras con un énfasis particular en «y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo». Los terremotos siempre han existido en nuestro planeta, pero lo que hace esta señal diferente es el aumento dramático en su frecuencia y severidad. En las últimas décadas, hemos sido testigos de terremotos devastadores que han cobrado decenas de miles de vidas y han dejado ciudades enteras en ruinas. Estos eventos sísmicos no solo causan destrucción física, sino que generan un terror profundo en los corazones de las personas. La tierra misma parece estar convulsionando, como si estuviera en agonía, esperando la redención final. Pero los terremotos no son la única manifestación de esta señal. Las pestilencias y enfermedades también forman parte crucial de esta profecía. En años recientes, el mundo entero ha experimentado pandemias globales que han cambiado radicalmente la manera en que vivimos. La propagación de enfermedades a gran escala ha causado temor e incertidumbre en cada rincón del planeta. Millones de personas han perdido la vida, y muchas más han sufrido las consecuencias de estas plagas modernas. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 6, versículo 8, describe un jinete que monta un caballo amarillo, cuyo nombre es Muerte, y el Hades le seguía. A este jinete le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esta imagen simbólica pero poderosa nos muestra la magnitud del sufrimiento que caracterizará los últimos días. Y junto con las pestilencias viene el hambre, otra manifestación terrible de esta señal. A pesar de todos los avances tecnológicos y la globalización, millones de personas mueren de hambre cada año. Los recursos se están agotando, las economías están en crisis
y muchas regiones enfrentan escasez de alimentos debido a conflictos, desastres naturales y problemas de producción. Apocalipsis 6, versículo 6, describe esta realidad con la imagen de un jinete en un caballo negro que simboliza la escasez de alimentos y la crisis económica. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, que decía 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite, ni el vino. Esto representa tiempos donde el alimento básico será tan costoso que requerirá el salario de un día entero de trabajo. Cada terremoto, cada epidemia, cada crisis alimentaria es un grito de la creación, anunciando que el fin se acerca. La cuarta señal es particularmente dolorosa para quienes amamos a Jesús y seguimos sus enseñanzas. Se trata de la persecución y el odio creciente contra los cristianos en todo el mundo. Jesús nos advirtió con claridad en Mateo 24, versículos 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Estas palabras no fueron pronunciadas para asustarnos, sino para prepararnos. Jesús quería que supiéramos que seguirlo tendría un costo, especialmente en los últimos tiempos. La persecución contra la Iglesia no es algo nuevo. Desde los primeros días del cristianismo, los seguidores de Cristo han enfrentado oposición, encarcelamiento, tortura y muerte. Pero lo que caracteriza esta señal en los últimos días es la intensidad y el alcance global de este odio. Jesús dijo que los cristianos serían aborrecidos de todas las gentes, lo que significa que esta persecución no estará limitada a una región o cultura específica, sino que será un fenómeno mundial. En nuestros días, esta profecía se cumple de maneras tanto abiertas como sutiles. En muchas regiones, los cristianos son perseguidos abiertamente, sus iglesias quemadas, sus líderes encarcelados y sus miembros asesinados, simplemente por profesar su fe en Jesucristo. Pero también existe una persecución más sutil en otras partes del mundo, donde los valores cristianos son ridiculizados, donde la fe es considerada obsoleta o peligrosa, donde los creyentes son marginados en la sociedad por mantener convicciones bíblicas. El odio contra la Iglesia será tan visible que se manifestará en todas las esferas de la sociedad. Pero hay algo más en esta profecía que resulta especialmente perturbador. Jesús dijo que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Esto significa que la persecución no solo vendrá de afuera, sino que algunos que se llamaban cristianos traicionarán a sus propios hermanos en la fe. Habrá una apostasía, un abandono masivo de la verdadera fe, donde personas que una vez profesaron creer en Cristo, lo negarán cuando lleguen las pruebas. Esta traición interna será uno de los dolores más grandes para la Iglesia verdadera. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, Jesús también nos dio una promesa hermosa. En el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La persecución no es el final para quienes permanecen fieles. Es una prueba que refinará nuestra fe, como el oro es refinado en el fuego. Cada acto de valentía, cada testimonio, mantenido bajo presión, cada vida entregada por amor a Cristo, es una victoria del reino de Dios sobre las fuerzas de las tinieblas. La quinta señal nos habla de una enfermedad espiritual que infectará incluso a aquellos que alguna vez caminaron con Dios en Jesús. Profetizó en Mateo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es una de las señales más tristes, porque describe un deterioro moral y espiritual
masivo. No habla de que el amor de unos pocos se enfriará, sino del amor de muchos. La palabra que se traduce como enfriará en el griego original sugiere una pérdida gradual de calor, como cuando una llama se apaga lentamente hasta quedar solo en brasas y finalmente en cenizas frías. Este enfriamiento del amor no es solo una pérdida de emociones religiosas o de entusiasmo inicial, es algo mucho más profundo. Se trata de una pérdida del amor genuino por Dios y por el prójimo, una indiferencia espiritual que caracterizará a muchos en los últimos días. La causa de este enfriamiento, según Jesús, es la multiplicación de la maldad. Cuando el pecado abunda y la injusticia se normaliza, cuando lo malo se llama bueno y lo bueno se llama malo, los corazones de las personas se endurecen. El apóstol Pablo también profetizó sobre esta realidad en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La palabra apostasía significa literalmente alejarse o abandonar la fe verdadera. Se refiere a personas que una vez estuvieron dentro de la iglesia, que profesaron creer en Cristo, pero que eventualmente se apartaron de la verdad. En nuestros días, esta señal es dolorosamente evidente. Iglesias que antes predicaban la palabra de Dios con poder, ahora están vacías. Líderes cristianos que una vez defendieron las verdades bíblicas, ahora las niegan o las diluyen para acomodarse a las tendencias culturales. Multitudes de personas se identifican como cristianos culturales, pero no tienen una relación personal con Jesucristo, ni viven conforme a sus enseñanzas. Muchos han abandonado completamente la fe, dejando atrás lo que alguna vez creyeron. Pablo continúa describiendo el carácter de las personas en los últimos días en 2 de Timoteo 3, versículos 1 al 5, diciendo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esta descripción tan detallada del estado moral de la humanidad en los últimos días es como un espejo de nuestra sociedad actual. El egoísmo, la arrogancia, la ingratitud y la falta de autocontrol se han vuelto normas culturales. Las familias se están desmoronando porque las personas ya no sienten afecto natural por sus propios parientes. Los hijos son cada vez más desobedientes a sus padres, no por rebeldía juvenil normal, sino por una falta fundamental de respeto y amor. Y quizás lo más engañoso es que muchas de estas personas mantendrán una apariencia de piedad, es decir, seguirán usando lenguaje religioso y participando en actividades religiosas, pero sin el poder transformador del Evangelio en sus vidas. Esta apostasía y enfriamiento del amor no es algo que debamos tomar a la ligera. Es una advertencia para examinar nuestros propios corazones constantemente. Debemos preguntarnos, ¿se está enfriando mi amor por Dios? ¿Estoy comprometiendo las verdades bíblicas para sentirme más cómodo en el mundo? ¿Mi fe es solo una etiqueta cultural? ¿O es una relación viva con el Dios viviente? La sexta señal nos muestra que en medio de todos los conflictos, desastres y sufrimientos, la humanidad buscará desesperadamente la paz, pero no la encontrará. El profeta Isaías capturó esta realidad cuando escribió en el capítulo 33, versículo 7, «A los mensajeros de paz llorarán amargamente». Pablo también advirtió en 1 de Tesalonicenses
5, versículo 3, que cuando digan, «Han paz y seguridad», entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esta señal nos habla de conferencias internacionales sobre la paz que se multiplicarán, de tratados y acuerdos que se firmarán con gran pompa y ceremonia, de promesas de diplomacia y cooperación global. Los líderes mundiales hablarán constantemente de paz, de seguridad, de un nuevo orden mundial, donde los conflictos sean resueltos pacíficamente. Pero todos estos esfuerzos seguirán fracasando una y otra vez. ¿Por qué? Porque la verdadera paz no puede venir de acuerdos humanos ni de organizaciones internacionales. La paz verdadera solo puede venir del Príncipe de Paz, Jesucristo mismo. Isaías 9, versículo 6 nos dice, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, hasta que Él regrese y establezca su reino de justicia y paz». Los esfuerzos humanos por lograr paz duradera seguirán siendo insuficientes. El profeta Ezequiel, en el capítulo 38, también profetizó sobre alianzas que se formarán entre naciones en los últimos días. Habló de alianzas entre poderes del norte y del este, de confederaciones que se unirían con propósitos específicos. Daniel 11 también describe movimientos geopolíticos complejos, donde reyes y reinos formarán alianzas temporales que eventualmente se romperán. Todo esto apunta a una realidad de inestabilidad global, donde las naciones se unirán y se separarán, donde los tratados de paz serán escritos y violados, donde la seguridad que prometen los gobiernos resultará ser una ilusión. Esta señal es particularmente relevante en nuestros días cuando vemos constantemente titulares sobre cumbres de paz, negociaciones internacionales y esfuerzos diplomáticos para resolver conflictos. Y aunque debemos orar por nuestros líderes y desear la paz terrenal, también debemos reconocer que la solución definitiva a los problemas de la humanidad no vendrá por medios humanos. Solo cuando Cristo regrese y reine con justicia, habrá verdadera paz en la tierra. Mientras tanto, como creyentes, tenemos el privilegio de llevar en nuestros corazones la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Cristo nos dejó cuando dijo, en Juan 14, versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Y ahora llegamos a la séptima y última señal, la que verdaderamente te dejará sin aliento, porque habla del momento culminante que precederá inmediatamente al regreso de Cristo. Jesús declaró en Mateo 24, versículo 14, «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Esta es una profecía asombrosa porque nos dice que antes de que llegue el fin, el mensaje de salvación en Jesucristo habrá alcanzado hasta los últimos confines de la tierra. No habrá ninguna nación, ningún grupo de personas, ningún rincón del planeta que no haya tenido la oportunidad de escuchar las buenas nuevas de salvación. Este evangelio del reino no es un evangelio diluido o modificado según las preferencias culturales, sino el mensaje puro y poderoso de que Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ofrece salvación gratuita a todos los que creen en Él. Es el mensaje de que el reino de Dios ha venido y está viniendo, de que hay esperanza más allá de este mundo caído, de que el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Durante 2000 años, este mensaje ha sido llevado a través de continentes
y océanos. Misioneros han entregado sus vidas para traducir la Biblia a idiomas remotos. Evangelistas han predicado en plazas públicas, en iglesias, en hogares. Maestros han enseñado las verdades de las Escrituras, generación tras generación. Y en nuestros días, con la tecnología moderna, el Evangelio está alcanzando lugares y personas que antes eran inaccesibles. La palabra de Dios está siendo transmitida por radio, televisión e Internet a billones de personas simultáneamente. Lo que te dejará sin aliento de esta séptima señal no es solo que el Evangelio será predicado, sino lo que sucede después. Jesús dijo, y entonces vendrá el fin. Esas 4 palabras son trascendentales. Significan que cuando esta tarea se complete, cuando el último grupo, no alcanzado, haya escuchado el mensaje, cuando el testimonio haya llegado verdaderamente a todas las naciones, entonces se cerrará el capítulo de la historia humana tal como la conocemos. Entonces, Cristo regresará en gloria. Entonces, veremos cumplidas todas las promesas que hemos esperado. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán, y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esta señal debería llenarnos de urgencia y propósito. Significa que tenemos un papel que desempeñar en el plan divino. Cada vez que compartimos nuestra fe con alguien, cada vez que apoyamos la obra misionera, cada vez que oramos por los no alcanzados, estamos participando en el cumplimiento de esta profecía final. Estamos acelerando la venida del reino. En Pablo expresó esta misma urgencia en Romanos 10, versículos 14 y 15, cuando preguntó, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cada creyente tiene la responsabilidad de ser parte de esta gran comisión. No todos somos llamados a ir a tierras lejanas, pero todos podemos orar, dar y testificar dónde estamos. Lo asombroso de vivir en estos tiempos es que podemos ver cómo esta séptima señal se está cumpliendo ante nuestros ojos. Hay más cristianos en el mundo hoy que en cualquier otro momento de la historia. Hay más recursos, más tecnología, más oportunidades para alcanzar a los perdidos. Y al mismo tiempo, vemos también el cumplimiento de todas las otras 6 señales que hemos discutido. Los falsos maestros abundan, las guerras se multiplican, los desastres naturales aumentan, la persecución se intensifica, el amor se enfría y se busca paz sin encontrarla. Todo esto sucede simultáneamente, mientras el Evangelio continúa extendiéndose por toda la tierra. Es como ver las piezas de un rompecabezas profético encajando perfectamente en su lugar. Ahora que hemos recorrido juntos estas 7 señales bíblicas del Apocalipsis, es momento de reflexionar sobre lo que significan para nuestras vidas personales. Estas señales no fueron dadas simplemente para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, sino para transformar la manera en que vivimos en el presente. Cada una de ellas es un llamado a despertar de nuestro sueño espiritual, a sacudirnos la complacencia y a vivir con propósito eterno. La pregunta más importante no es cuándo sucederán estas cosas, sino si estamos preparados cuando sucedan. Jesús mismo nos advirtió que nadie sabe el día ni la hora de su regreso, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Por eso debemos estar siempre vigilantes, siempre listos, siempre con nuestras lámparas encendidas, como las vírgenes prudentes de la parábola. Si has escuchado estas señales y sientes un peso en tu corazón, si reconoces que has estado viviendo sin considerar la eternidad, hoy es el día de salvación. No esperes hasta que sea demasiado tarde.
El mensaje del Evangelio que debe ser predicado a todas las naciones incluye una invitación personal para ti. Jesús te llama a arrepentirte de tus pecados, a creer en Él como tu Salvador y Señor, y a comenzar una nueva vida en su gracia. No hay pecado tan grande que su sangre no pueda limpiar. No hay corazón tan duro que su amor no pueda ablandar. Para aquellos que ya conocen a Cristo, estas señales son un recordatorio de mantenernos firmes en la fe, en medio de las pruebas, las persecuciones y los desafíos que caracterizan estos últimos tiempos. No podemos permitir que nuestro amor se enfríe. Debemos aferrarnos a las verdades de las Escrituras, rechazar las enseñanzas falsas y vivir vidas que glorifiquen a Dios en todo. Recuerda las palabras de Jesús: a más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La perseverancia no es opcional, es esencial. Y no estamos solos en esta jornada. El Espíritu Santo habita en cada creyente, dándonos poder para vivir vidas santas, sabiduría para discernir la verdad del error, y consuelo en medio de las tribulaciones. Tenemos también la comunidad de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, donde podemos fortalecernos mutuamente, orar unos por otros y cargar las cargas los unos de los otros. Si este mensaje ha tocado tu corazón de alguna manera, si has sentido la presencia del Espíritu Santo hablándote a través de estas verdades bíblicas, no olvides darle like a este video. Tu apoyo nos ayuda a continuar llevando mensajes que nutren el espíritu y fortalecen la fe a más personas que lo necesitan. Suscríbete a Alma Viva para recibir más contenido que te mantendrá arraigado en la palabra de Dios y preparado para estos tiempos finales. Comparte este video con tus seres queridos, con tus amigos, con tu familia, porque ellos también necesitan conocer estas señales y estar preparados. Quizás hay alguien en tu vida que ha estado lejos de Dios, y este mensaje podría ser exactamente lo que necesita escuchar para volver al camino. Tal vez conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles, y estas palabras de esperanza y promesa podrían ser el aliento que su alma necesita. No subestimes el poder de compartir la verdad de Dios. Ahora me gustaría pedirte que hagas algo especial. En los comentarios, escribe Maranatha, que significa Ven, Señor Jesús. Es una expresión de anhelo por el regreso de Cristo. Un grito del corazón que dice que estamos listos, que esperamos su venida, que anhelamos ver su rostro. Al escribir Maranatha, estás declarando tu fe, estás uniéndote a millones de creyentes, a través de los siglos, que han esperado este momento glorioso. Lee también los comentarios de otros hermanos y hermanas en la fe, porque allí encontrarás testimonios de cómo Dios está obrando en vidas alrededor del mundo. Juntos formamos una comunidad de esperanza, una familia espiritual, que se sostiene mutuamente mientras esperamos el día glorioso de la venida del Señor. Quiero dejarte con una bendición final tomada de las últimas palabras del libro de Apocalipsis. En el capítulo 22, versículos 20 y 21, Juan escribió, en el que da testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. A la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que esta gracia te guarde, te proteja y te fortalezca en estos días. Que el conocimiento de estas señales no te llene de temor, sino de esperanza. Que vivas cada día con la conciencia de la eternidad, haciendo decisiones que honren a Dios y que tengan impacto eterno. Y que, cuando finalmente veamos a nuestro Salvador cara a cara, podamos escuchar sus palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente, te guarde en su amor perfecto y te llene de paz, que sobrepasa todo entendimiento.
Recuerda siempre que no importa cuán oscuros parezcan los tiempos, nuestra esperanza está firme, porque está anclada en Cristo, la roca eterna. Él ha vencido al mundo, y en Él nosotros también somos más que vencedores. Mantén tus ojos fijos en Él, tu corazón abierto a su voz, y tus manos ocupadas en su obra. Porque verdaderamente, el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Maranatha. Ven, Señor Jesús.